Hoy vamos a aprender a revelar un archivo RAW paso a paso en Camera Raw. Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en Processing RAW. Ya sabéis, vuestro canal de YouTube, vuestra página web, vuestro blog, absolutamente todo relacionado con el procesado fotográfico, con Adobe Lightroom, con Adobe Photoshop. Y a partir de esta semana, pues bueno, vamos a empezar a ir metiendo nuevas variantes en la ecuación. ¿Por qué lo digo? Pues bueno, pues porque desde hace ya unas semanitas por lo menos que hay mucha gente que me está pidiendo, me está preguntando el por qué hago siempre los revelados directamente con Lightroom. ¿Por qué no he hecho un día en explicaros cómo podríamos hacerlo con Adobe Camera Raw, sin hacer un tutorial de Adobe Camera Raw? Bueno, cómo podemos seguir el flujo de trabajo y cómo podemos extrapolar lo que siempre os comento que hago en Lightroom con Adobe Camera Raw. Ya os digo, mucha gente, manifestaciones, la gente me para por la calle, las alcaldesas de Madrid van dimitiendo en cadena. ¿Y por qué lo hacen? Porque quieren su vídeo tutorial de Adobe Camera Raw. Así que vosotros lo decís, yo lo hago y esto funciona así de fácil. Como os digo, no es un tutorial de cómo funciona Adobe Camera Raw. Camera Raw y Lightroom son más que primos hermanos. El motor de revelado es exactamente el mismo, lo vengo diciendo por activa y por pasiva, pero bueno, las cositas están en sitios diferentes. Cosas que me gustan más, cosas que me gustan menos. Lo que más me gusta fundamentalmente es que aquí sí que me funciona el sensor de presión de la tableta Wacom, mientras que en Adobe Lightroom no he conseguido que me funcione. Es algo que parece que solo me pasa a mí, no, nos pasa a mucha más gente, en muchos foros se habla de ese problema, pero yo no he conseguido solucionarlo. En Lightroom no consigo que me funcione el sensor de presión y en Camera Raw sí que me funciona. Así que bueno, yo casi siempre trabajo en Adobe Photoshop, así que no es algo que me preocupe mucho, pero para los tutoriales, para los videotutoriales, sí que me da un poquito por ahí el no poder trabajar como a mí me gusta para la hora de hacer el Dodge and Bar. Es muy útil pues por ejemplo, si selecciono el pincel de ajuste y selecciono una exposición muy negativa, el poder trabajar de esta manera. Si yo aprieto mucho, me va a trabajar muy oscuro, y si voy aflojando, fijaos cómo va trabajando cada vez menos. Así es como debe funcionar y así es como no consigo que funcione en Lightroom. Así que bueno, vamos allá. Como os digo, vamos a seguir el mismo flujo de trabajo que os he enseñado muchísimas veces. Además, voy a utilizar este RAW porque es el que utilicé en el tutorial del martes, creo que fue, cuando os compartí con todos vosotros ese preset, ese archivo, para que tuvierais siempre la curva de ajustes finales tanto en Camera Raw como en Adobe Lightroom. Así que vamos a trabajar con este mismo archivo. El flujo de trabajo prácticamente el mismo. Vamos a ir a nuestra pestaña que tenemos aquí, nuestra ventana, nuestro panel de herramientas, y lo primero que hago, como siempre, es activar las correcciones del perfil, quito aberraciones cromáticas y activo las correcciones de nuestra lente. Y luego directamente donde me voy es a la pestaña de calibración de cámara. Antes de nada, una cosa que sí que quiero hacer es generar una nueva instantánea. Fijaos, con control mayúsculas S puedo generar una nueva instantánea a la cual voy a llamar RAW, y así luego, si me acuerdo, podré ir mostrándoos todos los pasos que vamos dando de manera muy ordenada. Seguramente se me pase, así que bueno, pero la intención es lo que cuenta. En la calibración de cámara directamente subimos la saturación del canal primario azul. Os explicaré algún día por qué lo hago. A algunos en privado os lo he explicado, pero es que no tengo tiempo, no me dan los días, así que no os preocupéis que lo explicaré. Y voy a subir un poquito la del rojo. En esta imagen, con este atardecer que tenemos, creo que va a funcionar muy bien. Aquí, si yo fuera a trabajar esta imagen con Photoshop, que es lo que os recomiendo, directamente me iría, a ver, aquí me cuesta un poquito encontrar las cosas porque no lo tenemos aquí en la herramienta transformar. Me iría a transformar la perspectiva y vería si la puedo transformar de una u otra manera. Al estar trabajando prácticamente en Photoshop, luego cualquier hueco que me quedara iba a ser muy sencillo de rellenar. Pero como simplemente os quiero mostrar el flujo de trabajo en Camera Raw sin pasar a Photoshop, no lo voy a hacer. Voy a dejar esta corrección, esta imagen con esta distorsión, con el 14 milímetros de muy cerquita, un contrapicado, no hay Dios que lo libre, así que ahí nos queda. Bueno, no me molesta del todo, así que no pasa absolutamente nada. Volvemos a las herramientas y en la herramienta de HSL, en Lightroom recordáis que es HSL, aquí bueno, lo tenemos exactamente igual. Lo que voy a hacer es bajar un poquito la saturación de los azules, y en este caso incluso, fijaos, si me voy a la herramienta de selección de destino, puedo subir un poquito
la saturación de los naranjas, de los rojos, puedo ir jugando de manera igual exactamente a lo que hacíamos en Lightroom. Lo voy haciendo así para que más o menos lo vayáis viendo. Una vez que tengo esto, pues podemos irnos directamente a la pestaña o a la herramienta de ajustes básicos y en esta zona realizar el revelado básico, que ya sabéis que yo lo toco muy poquito porque normalmente trabajo con ajustes muy locales y sobre todo trabajo luego en Photoshop con máscaras de luminosidad. Pero bueno, aquí a lo que nos interesa directamente lo que voy a hacer es, en este caso, la exposición creo que está más o menos bien, podríamos modificarla, voy a subirla un poquito, aunque luego en los ajustes finales ya sabéis que lo voy a bajar. Iluminaciones voy a bajar un poquito las altas luces para conseguir un poquito más de fuerza en el cielo, así un poquito más de textura, las sombras las voy a dejar, los blancos los voy a subir un poquito y los negros, fijaos con Alt como los puedo ir ajustando, los voy a levantar un poco, aunque los negros no me preocupa mucho porque luego en los ajustes finales los levanto para conseguir un poquito de texturas. Así que la intensidad la subimos, valores más o menos 10, fijaos que la imagen tiene demasiado color, demasiados colores a mí no me gustan y lo que hago es bajar más o menos la mitad de lo que he subido la intensidad bajo la saturación. La claridad, sé que la mayoría de vosotros tiraríais directamente a estas barbaridades, pero yo ya sabéis que me gustan las imágenes muy suaves, muy sutiles y que no sean especialmente chirriantes. Así que estos serían mis ajustes básicos. ¿Qué vamos a hacer? Control mayúsculas S, una nueva instantánea a la que vamos a llamar ajustes básicos. A ver si nos vamos acordando de hacer una instantánea en cada paso y así vamos a poder ir viendo los antes y después. Fijaos cómo tenemos el archivo RAW y tenemos los ajustes básicos. Simplemente le hemos dado un poquito más de luz, un poquito más de color, incluso demasiado color para mi gusto, pero bueno, lo iremos corrigiendo, no os preocupéis. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar con todo lo que vimos de los ajustes de direccionalidad. Recordad que tenéis el monográfico, el vídeo tutorial de ajustes de direccionalidad de la luz para saber cómo podemos potenciar la luz, cómo podemos conseguir que nuestras fotografías revienten y pasen, como dicen los americanos, a un siguiente nivel. Lo podéis ver en este vídeo tutorial que tenéis aquí, tanto para Lightroom como para Photoshop, espectacular, como, bueno, unas generalidades que os comenté. En primer lugar, ¿qué es lo que hacemos siempre? Filtros primarios. Pulso la tecla G o me voy a esta herramienta que tenemos aquí, filtros degradados, voy a resetear, esto en Lightroom me gusta más cómo puedo resetear haciendo doble clic, aquí no lo sé hacer por lo menos, tengo que irme a restaurar, voy a bajar un poquito la exposición, valores de 0,25, algo así, y yo creo que directamente así lo tenemos. Vamos a hacer este filtro degradado de derecha a izquierda, bajando un poquito la exposición, no me quiero pasar, voy a dejarlo. Bueno, así más o menos está bien, porque luego ya sabéis que voy añadiendo más. Voy a generar uno nuevo, en este caso vamos a subir la exposición muy ligeramente y vamos a darle un cierto toque de neblina en esta zona que tenemos aquí. Y lo hacemos de izquierda a derecha, algo así. Ya sabéis cómo funciona, incluso le podemos dar un poquito de color. Pulso aquí y como hacíamos en Lightroom nos sale este selector de color, podemos elegir el color que queremos darle al filtro. En Lightroom recordad que podíamos elegirlo en la pantalla, aquí no lo podemos hacer, por lo menos directamente arrastrando, así que tenemos que seleccionar en estos selectores que tenemos el color que más o menos nos guste. No vamos a pasarnos de saturación porque vamos a ir añadiendo más color poco a poco. Así que así tendríamos estos dos filtros degradados principales. Vamos a generar uno nuevo para ir oscureciendo más estas zonas que tenemos aquí. Este primer plano ya sabéis que normalmente me gusta oscurecerlos un poquito, así que lo que hago es bajo un poquito la exposición, voy a darle un poquito de claridad a este primer plano, un poquito de enfoque y vamos a jugar de esta manera, simplemente haciendo esto. Fijaos, aquí también pulsando la tecla Y puedo ir viendo los filtros que voy generando, la máscara de los filtros. En rojo podría elegir si quisiera absolutamente el color de la máscara. Esto es un poquito diferente a Lightroom y lo que estoy haciendo pues es, como veis, oscurecer un poquito e ir jugando como a mí me gusta. Podría levantar el filtro si quisiera oscurecer un poquito más, bueno, lo que quisiera. Estamos utilizando los filtros secundarios. Aquí voy a generar un nuevo filtro, en este caso de este estilo, voy a quitarle el color porque si no la estoy metiendo un color que no me gusta en esta zona, o incluso puedo darle un cierto color magenta. Evidentemente no voy a ir aquí, pero sí que me puedo ir con un color de este estilo, magenta, azulado. Este me puede venir bien con muchísima ligereza y de esta forma voy a dar un cierto color. La transición de los magentas a los dorados que tenemos aquí va a generar un efecto muy chulo. Voy a dejar el filtro más o menos así, incluso lo voy a ir metiendo de esta forma.
Así que bueno, vamos avanzando poquito a poquito, incluso vamos a ver si oscurece, así más o menos lo tenemos bien, no quiero oscurecer mucho más. Este filtro que tenemos aquí voy a... ¿Cuál es este? A ver, voy a pulsar la tecla Y, este es el de allí y este es el de aquí, el cual voy a arrastrar un poquito con valores de menos 0,35. Así que vamos a quitar las máscaras, vamos a volver a nuestra herramienta de ajustes principales y aquí, o bueno, directamente lo que podemos hacer es añadir un nuevo control mayúsculas S, una nueva instantánea, filtros degradados. Aceptar. Y vamos a poder ir viendo luego todos los pasos que vamos haciendo. Si nos vamos a la pestaña de filtros, lo que acabamos de hacer pulsando este botón, vamos a poder ir viendo qué es lo que hemos hecho con esta herramienta. Fijaos cómo ya hemos oscurecido, la hemos dejado un poquito más decente. Así que bueno, ¿qué nos queda? ¿Cuál es la siguiente etapa de nuestra direccionalidad de la luz? Los filtros radiales. Vamos a utilizar un filtro radial, en este caso podemos incluso jugar con el zoom, bajamos un poquito el zoom, esto me gusta más porque es más parecido a Photoshop, cómo funcionan los zooms, tecla J para el filtro y vamos a añadir un filtro, en este caso ya sabéis, un filtro de este estilo, no mucho más grande, lo voy a colocar en la zona del sol y lo que vamos a hacer con él es directamente suavizarlo al 100%, vamos a darle un poquito, esto lo vamos a resetear, vamos a darle, voy a resetearlo todo, que no se me olvide absolutamente nada, vale, está reseteado, vamos a bajar, borrar neblina y fijaos lo que está ocurriendo, está yéndose a la parte exterior, aquí me lo especifica bastante más evidentemente que en Lightroom, exterior o interior, ¿qué queremos? Interior, no quiero tanta neblina, vamos a bajar un poquito, valores de menos 5, menos 6, vamos a darle un poquito de color cálido a la zona, sin pasarnos, algo así, porque luego voy a ir añadiendo más. Y bueno, podemos, si queremos, subir un pelín la exposición, aunque cuando bajamos neblina siempre se sube. Y bueno, podemos añadir, si quisiéramos, otro nuevo filtro un poquito más grande en toda esta zona y que nos va a ir funcionando. Pues vamos a ir añadiendo poco a poco lo que nosotros más o menos vamos intentando hacer. ¿Qué más podemos hacer? Otro nuevo filtro, en este caso va a ser mucho más grande. Vamos a hacer algo así, algo así, algo de este estilo, y lo que voy a hacer es resetearlo, ponerlo exterior para que me actúe fuera y bajar la exposición. Lo voy a bajar un poquito y de esta manera voy consiguiendo viñetear y dirigir aún más la luz. Fijaos cómo estos son los ajustes que hemos hecho con estos filtros. Muy poquita cosa, como siempre os digo, hay que ir siempre con cuidadín. Podemos añadir una nueva instantánea, ya sabéis que es control mayúsculas S, o directamente podemos ir a la pestaña de instantáneas y desde aquí podemos añadir una nueva. Me resulta más fácil con control mayúsculas S, filtros radiales. O a este directamente le vamos a añadir, a llamar direccionalidad de... no, porque nos falta el Dodge and Burn. Así que este va a ser filtros radiales. Aceptamos. Y vamos a ir con, como os digo, con el Dodge and Burn. El Dodge and Burn es quizá la gran ventaja que tenemos trabajando en Camera Raw frente a Adobe Lightroom, por lo que os he comentado en la introducción. Vamos a poder trabajar con el pincel de ajuste, tecla K, pincel de ajuste, vamos a resetearlo todo y vamos a utilizar un pincel para aclarar y otro pincel para oscurecer. Como tenemos el sensor de presión, vamos a poder dejar el flujo tranquilo y nosotros ir controlando con nuestro pincel lo que queremos pintar. Mi consejo es siempre trabajar en flujos y densidades del 50% aproximadamente y en la suavidad también dejarla aproximadamente en el 50%. Así que amigos, vamos a seguir, vamos a continuar con el Dodge and Burn. ¿Dónde estábamos? Vamos a seleccionar un pincel. Mira, de hecho tengo uno para que veáis que me he generado, al cual le he llamado Dodge, con estos valores 0,25, 10, 10 y vamos a ir pintando. Con el botón secundario, que lo tengo asignado en el lapicero, en la parte de arriba del lápiz, puedo cambiar muy fácilmente el tamaño y apretando más o menos puedo seleccionar dónde quiero escribir. Voy a ir a donde quiero pintar. Voy a ir aumentando el tamaño de la imagen y voy a ir aclarando y oscureciendo de manera selectiva, tal y como os enseñé en el vídeo tutorial de direccionalidad de la luz. Así que voy a ir pintando de esta manera más o menos. Voy a hacerlo de manera un poco rápida. Si lo fuera a hacer para mí, pues ya sabéis que estaría durante un poquito más tiempo, lo haría con más cuidado, pero vamos a ir pintando. Voy a pasarlo a cámara rápida
y enseguida vuelvo y estoy con todos vosotros. Fijaos, de manera muy sencilla, tampoco he querido liarme mucho porque no quiero perder mucho tiempo, he ido pintando con el pincel y puedo ir pintando con diferentes opacidades muy flojito, o puedo ir apretando mucho más como yo buenamente quiera. Esto con un zoom y con más cuidado queda muy bien, pero tenéis que hacerlo de manera muy sutil. Así que voy a hacer exactamente lo mismo, nuevo pincel, voy a utilizar el que tengo para el Barn, que es exactamente igual. ¿Dónde estás, Barn? Ahí le tenemos, y es simplemente bajamos la exposición, bajamos iluminaciones, sombras, esto lo tenemos que dejar en 0. Borrar neblina. Bueno, vamos a subirle un poquito, que no le va a quedar mal, un poquito de contraste. Y como siempre, con estos valores vamos a ir directamente pintando y oscureciendo. Vamos a dejarlo encajar. Vamos a ir pintando de manera muy suave. Estoy arrastrando muy poquito, fijaos. Y voy a poder ir oscureciendo las zonas que a mí me interesen. Esto, como siempre, tenéis que hacerlo con cuidado y de manera muy selectiva. Así que voy a trabajar un poquito de manera muy zonal y vamos a ello. Bueno, sin perder mucho más tiempo, aquí tenéis un poquito cómo he ido pintando, cómo he ido oscureciendo, cómo puedo ir pintando en todas las zonas que yo quiera oscurecer, apretando más o apretando menos. Y si bien funciona mucho mejor que en Lightroom, no tiene absolutamente nada que ver a hacer el Dodge and Burn en Photoshop. Es una solución de emergencia. Si os gusta y no queréis trabajar con Photoshop, hacerlo. Pero no tiene nada que ver, os lo digo por activa y por pasiva. Vamos a trabajar mucho más cómodos con Photoshop, tal y como os he enseñado 1.000.000 de veces. Puedo generar un nuevo pincel, voy a bajar incluso más el flujo o la opacidad en este caso. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues bueno, pintar de manera muy sutil toda esta zona que tengo aquí para oscurecer un poquito todo esto que tengo. Fijaos cómo pinto de manera muy suave en diferentes zonas. Fijaos cómo puedo ir haciendo como un dodge, como un viñeteo de manera muy selectiva. Bien, ahora sí que podríamos generar la nueva instantánea, llamándole direccionalidad de la luz, DLL, que me encanta este término, y ahora sí que podríamos ir viendo hasta dónde hemos llegado. Si nos vamos a nuestras instantáneas, fijaos, vamos a ir a las instantáneas, lo primero que tenemos es nuestro archivo RAW, este que tenemos aquí. Después realizamos los ajustes básicos, le dimos un poquito más de color, un poquito más de fuerza, filtros degradados, filtros radiales, y acabamos con la direccionalidad de la luz completa, que tiene este pequeño Dodge and Burn, que es muy sutil, fijaos la diferencia, desde aquí hasta aquí, pero como le va dando ese volumen, la direccionalidad de la luz, y aquí tenéis el archivo RAW. Hemos pasado desde aquí hasta aquí. Hemos ido simplemente haciendo unos ajustes básicos y potenciando la direccionalidad de la luz. ¿Qué nos queda? Los ajustes finales, los toques finales, que ya sabéis que siempre hago más o menos dos cosas. Intento suavizar la imagen en aquellas imágenes que me lo está pidiendo, y finalmente acabo con esos ajustes de la curva que os he comentado y que habéis visto todos en el vídeo tutorial que realizamos el viernes. Esta imagen creo que no hace falta suavizarla para nada. Aquí quizá lo que podríamos hacer es con un pincel de ajuste, si quisiéramos, podríamos pulsar la tecla K, pincel de ajuste, un nuevo pincel de ajuste, lo vamos a resetear, a restaurar, y vamos a generar un pincel de ajuste con muy poquita claridad. Y lo que vamos a hacer es, con un flujo y una densidad muy bajitas, pues vamos a darle un toque muy sutil en toda esta zona. Simplemente en todo esto que tenemos aquí, voy a bajar un poquito la claridad de lo que tenemos. ¿Por qué? Va a ser una especie, no es ni un efecto Orton, es algo muy sutil en toda esta zona que tenemos, que lo que estoy haciendo es suavizando la fotografía. Hablando de suavizar, una de las cosas que no hemos realizado y que siempre realizo los ajustes básicos, lo recordaréis de Adobe Lightroom, y aquí no lo he hecho porque se me ha olvidado directamente, es un poquito el enfoque de la imagen. No pasa nada, lo podemos hacer ahora sin ningún problema. Hay gente que dice que si lo haces al principio y si lo haces al después, no os preocupéis, que hay que ser demasiado puntilloso para notar una diferencia de cuando realizamos un enfoque. El enfoque lo tenemos en esta herramienta que tenemos aquí, la de los triangulitos. Vamos a, con la máscara, pulsar Alt y vamos a ir subiendo la máscara. Fijaos cómo vamos a poder ir viendo dónde vamos a enfocar. Fijaos cómo también Camera Raw, funcionando un poquito mejor que Lightroom, también empieza a tener cierto lag. Esta máscara es más o menos la que quiero enfocar directamente el castillo, no quiero enfocar absolutamente nada más, y subimos
la cantidad, ya sabéis que utilizo valores siempre cercanos a 50, 60 y detalle 35 aproximadamente con mi cámara de 750 de mi resolución. Cada uno tiene que utilizar unos valores. Si queremos ver cómo la diferencia que tenemos, fijaos, podemos ir aquí o podemos trabajar directamente si queremos al 100%, vamos a ir al 100% para que veáis un poquito cómo funciona. Y cuando lo tengamos al 100%, aparte voy a reducir el ruido del color a tope y vais a ver la diferencia en tener este enfoque a no tenerlo. Ahí lo tengo quitado, ahí lo tengo puesto, quitado y puesto. La diferencia es muy leve, pero se nota cierto enfoque. Podríamos enfocar si quisiéramos un poquito más, podríamos darle un poquito más de detalle o podríamos bajar la máscara para que fuera un poquito menos restrictivo, pero mi consejo es que lo dejéis tal y como está. Bien, ya os decía que ya prácticamente hemos acabado. Ya directamente lo último que nos quedaría sería realizar esos ajustes finales que hacemos en la curva de tonos. Esta curva que tenemos aquí, tenemos modo paramétrico y modo puntual. Ya sabéis que yo el paramétrico no lo suelo utilizar, utilizo siempre el modo puntual y podríamos hacer justamente lo que hicimos el martes pasado. Como no vamos a empezar a hacerlo desde el principio, porque para eso os dejé este maravilloso ajuste de toques finales Processing Raw, directamente vamos a cargarlo y ver qué es lo que nos hace y ver si nos gusta. Si nos gusta, directamente nos lo vamos a quedar. Ahí está, estos son los ajustes que dejamos en el tutorial de la semana pasada. Yo creo que están bastante bien, no tenemos mayor problema. Y podríamos personalizarlo si quisiéramos un poquito. Podríamos irnos a los verdes, por ejemplo, y podríamos darle un poquito más de magenta. ¿Cómo lo hacemos? En la zona de las sombras. Con el cursor podríamos darle un poquito más de magenta en toda esta zona de las sombras, que le van a venir muy bien. Y directamente así yo ya más o menos lo dejaría o bajaría un poquito. No quiero darle tanta fuerza. Y yo creo que así la imagen está espectacular, no tiene absolutamente nada que ver. Fijaos, aquí tenemos lo que hemos ido consiguiendo. Y aquí tenemos la imagen que teníamos inicialmente. Este es el archivo RAW, un archivo RAW más o menos decente, no nos dice gran cosa. Y aquí tenemos una fotografía ya con mucha más personalidad, con un look, un encanto que a mí personalmente me gusta bastante más y que realmente no tardamos absolutamente nada en realizar. Ya os habéis visto, Adobe Lightroom y Adobe Camera Raw son exactamente iguales. Si os ha gustado, si queréis que siga haciendo tutoriales con Adobe Camera Raw, dejádmelo en los comentarios. Si preferís que me pase directamente a Lightroom y que olvide Camera Raw, decírmelo y no volveré a tocar Camera Raw. Pero ya sabéis que yo hago simplemente lo que me digáis. Creo que no está mal que vayamos alternando porque ya sabéis y ya os he explicado y os explicaré más adelante cómo me gusta mucho desde Adobe Photoshop y los que hayáis visto mi videoguía en la que os explico paso a paso cómo sigo el flujo de trabajo en Adobe Photoshop y podéis ver cómo trabajo un archivo RAW desde el RAW hasta que voy procesando en Photoshop con máscaras de luminosidad y con el panel de Tony Kuiper. Habéis visto cómo de vez en cuando vuelvo a Camera Raw, utilizo el filtro de Camera Raw y entonces está bastante bien que controléis dónde están las cosas, porque si no cuando vengáis os vais a volver un poquito locos simplemente para poner un filtro radial, un filtro de grado. Así que creo que puede ser una buena idea que vaya realizando este tipo de videotutoriales, que vaya alternando Camera Raw con Adobe Lightroom y ya me iréis diciendo vosotros cuál os gusta más y con cuál os sentís más a gusto. Así que nada, espero vuestros comentarios, espero vuestros me gustas y como siempre espero que os descarguéis la videoguía y espero que estéis conmigo todas las semanas, todos los días que tengo videotutoriales nuevos. Amigos, como siempre me despido de vosotros. ¡Nos vemos!